de inmediato con nuestra próxima invitada. Ella es Cristina Balinotti, doctora en psicología y experta en temas sociales y de familia. Doctora, buenos días, ¿qué tal está? Buenos días, un placer estar con ustedes. Muy bien. Bueno, hoy queremos hablar de esta reciente investigación que acaba de comprobar en un estudio realizado fuera del laboratorio cómo la sensación de estar hambriento se asocia con sentimientos de ira e irritabilidad, así como con unos índices más bajos de placer. Y es muy cierto, y uno no lo reflexiona, doctora, pero yo particularmente, y hemos hecho una pequeña encuesta entre los que estamos en la mesa hoy, si nos da rabia o nos ponemos de mal humor cuando tenemos hambre. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, primero tenemos que saber qué es el hambre y su distinción del apetito. El hambre es un hambre fisiológico que nos viene a nosotros desde la biología evolutiva, desde la prehistoria. Vale decir que es algo que quedó en nuestro ADN. Tú sabes que es un mecanismo de defensa para sobrevivir. El hombre de la prehistoria había tan poca comida que el primero, el más irritable, el que estaba más enojado, era el que tenía la posibilidad de cazar la presa y comer ese día porque los alimentos lógicamente escaseaban, como hablábamos. De modo que, y es fisiológico, porque se dispara justamente una respuesta a partir de muchos químicos en el cerebro, en nuestro cuerpo, una respuesta en el hipotálamo, ¿verdad? Y también se dispara un neuropépsido muy importante que tiene que ver, ese neuropépsido y tiene que ver Y con la respuesta también de la ira, parece que está muy cerca, y por eso quizá desde el punto de vista de la neurociencia, esto es así. Vale decir que estar enojado en el pasado nos servía para ser mucho más agresivos, ¿verdad? Para poder salir a cazar. Hoy en día no lo necesitamos, pero sin embargo sigue estando en nosotros esa respuesta biológica. Lo que sucede es que hay un secuestro de la amígdala, que es el centro de las emociones alojado en el cerebro límbico, que es el cerebro de las emociones. Entonces nos secuestra, porque siente ese miedo, hoy no voy a comer, y entonces responde secuestrando todo el cerebro. Entonces la persona no puede pensar, no puede analizar, solo tiene que comer. Y vemos que las Sí. personas que comen con hambre están como desesperadas. Ahora también hay un Pero, hambre emocional, ojo. pero Cristina, perdóname que la interrumpa. Yo le hago una pregunta. ¿Qué tanto tiene que ver esa rabia con el aspecto psicológico? Porque yo hace un momento le contaba a mis compañeras que yo he tenido que vivir largos momentos de hambre. No estoy hablando de algunas horas, estoy hablando de algunos días, pero por razones de mi trabajo, porque he estado, recuerdo perfectamente, en un terremoto donde fui como periodista y no había que comer. Y fueron 4 días en los que literal solo tomé agua, pero seguía trabajando y la adrenalina seguía fluyendo y yo cumplía con mis labores. Sin embargo, sí siento que cuando alguien enfrenta el hambre porque no tiene recursos, pues aquí viene sumado es el tema de la frustración, de saber que hay una serie de cosas a su alrededor que le inhiben la posibilidad de comprar comida. Y creo que ahí sí Claro. aumenta el tema de la rabia, pero es no la rabia por el hambre, sino la rabia de no poder tener, que se suma al no satisfacer su necesidad. Claro, exactamente, es la frustración sin motivación, porque cuando hay motivación, en el caso que tú cuentas, la motivación te lleva a mantener la adrenalina a niveles adecuados para seguir luchando, aunque no comas. Pero la frustración, no tengo que comer, sin una motivación, porque vivo muy pobre, porque no tengo recursos, ahí es donde se genera un estrés postraumático. Es decir, un estrés postraumático que puede llegar a ser, lógicamente, crónico. ¿Por qué? Porque esa persona no es que no comió un día, tuvo hambre un día, sino que es toda su vida. Entonces, el impacto psicológico es mucho más grave. Eh, por eso, en ese caso, bueno, ya cuando se establece el estrés postraumático, ya tenemos que tomar otras avenidas, como puede ser ayudar a esas personas con consultores de salud mental.
Pero yo te hablaba un poco del hambre emocional y te decía que el hambre emocional es un tipo de hambre que no es fisiológico, que no tiene ninguna respuesta en el cuerpo, pero que está ligado, como tú hablabas, del impacto emocional, del impacto psicológico. Bueno, el hambre emocional tiene el impacto directamente en lo psicológico, porque hay por estrés excesivo, por ejemplo. Por estrés excesivo puede haber este hambre emocional, también por ansiedad, por aburrimiento. ¿Quién no se ha sentado en el sillón aburrido viendo una película y comer, comer, comer? Eso es hambre emocional. Y tenemos que tener en cuenta que esto lo podemos manejar. El hambre emocional lo podemos manejar, el otro hambre no, es más coyuntural, estructural de la sociedad en la que vivo o en mi estructura social. Tenemos que aprender a gestionar estas emociones, ¿verdad? Del hambre emocional. Cristina, Las, tengo una pregunta sí. para ti, perdona. También el hambre emocional tiene que ver con el cortisol, porque cuando tenemos esos picos de cortisol y estamos estresados, ansiosos, tenemos algún problema de repente, ¿el hambre se incrementa? El cortisol es la principal hormona del estrés, junto con la adrenalina y otros componentes, lógicamente se disparan y se mantienen y sí tienen que ver. Ahora, ¿qué pasa? Que el cortisol y la adrenalina no pueden estar muy elevados toda la vida, siempre, porque entonces entramos no solamente en un problema psicológico, sino en una enfermedad física. De ahí que cuando una persona está con esos niveles de estrés, por ejemplo, en la pandemia, la pandemia no es que, porque la adrenalina, la ansiedad, ¿verdad? Que provoca un evento traumático y que libera adrenalina, cortisol, noradrenalina, y que altera el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, que es el eje del estrés, tiene que pasar, entra un ladrón a las 3 de la mañana a mi casa y después que se lo llevó la policía, yo ya estoy bien, ¿verdad? Pero si yo estoy con ese estrés y con esas hormonas por meses enteros, ahí es donde sobreviene un problema mental y físico. Pero fíjate, Cristina, aunque en esta investigación de la cual estamos conversando no se plantean formas de mitigar estas emociones negativas incluidas o inducidas por el hambre, se sugiere que el hecho de etiquetar una emoción puede ayudar a regularla. Por ejemplo, el reconocimiento que nos permite este sentimiento de enojos y decir, es que esto está relacionado directamente con el hambre y por eso estoy de mal humor, porque hay veces que uno tiene hambre pero no asocia su mal humor, dice que yo no sé por qué estoy como irritable, ¿no? Y el reconocer que Claro. puede ser por eso también puede ayudarnos a mitigar un poco eso. Pero por supuesto, de ahí que debemos enseñar a nuestros hijos a reconocer sus emociones. Nosotros mismos Ujú. tenemos que aprender a reconocer, etiquetarla. No sé si es esa palabra, pero puede ser ponerle un nombre a la emoción. Por ejemplo, yo hoy llegué al trabajo, no me siento muy bien. Y voy con esa, es una sensación, si yo no la subo al nivel de la comprensión, sigue siendo una sensación molesta y no voy a liberarme de ella si no comprendo de qué se trata. Entonces hay unos ejercicios muy interesantes. Daniel Goldman es el gran psicólogo que hizo la síntesis de todo esto, de cómo aprender a gestionar las emociones, ¿verdad? A través de la inteligencia emocional. Y lo primero es agarrar una hoja, dividirla en 6 columnas y poner en la primera columna el nombre de la emoción. En la segunda, si fue agradable o desagradable. En la tercera, qué sintió el cuerpo, si es que sintió algo. ¿Qué pasa o qué pasó justo antes de que yo sintiera esta emoción? Que no sé, ¿qué puede ser? Las 5 emociones primarias son miedo, ira, alegría, sorpresa, asco y tristeza. Pero después vienen emociones secundarias como la ira, como el enfado, ¿verdad? Asociados con el hambre, lo que hablamos al comienzo. Entonces, le tengo que poner un nombre. Miedo, alegría, porque a veces la alegría también nos lleva, digamos, a levantar el cortisol y a no sentirnos nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer entonces con esa emoción? Y por supuesto, ¿qué se hizo a continuación de sentir esta emoción? Ujú. Yo la siento, le pongo un nombre, bueno, en realidad
hoy tengo tristeza porque pasa algo en la sociedad y a mí me está impactando. ¿Eh? Y entonces ir paso a paso por estos 6 pasos, y entonces la palabra es mágica. Un gran psicoanalista, Jacques Lacan, dijo: la palabra funda un hecho. Es decir, que cuando yo hablo, por eso es importante hablar cuando uno no se siente bien. Por eso el Es duelo, que hay verdad. que hablar y hablar y Es llorar y liberador, llorar. además, Cristina. Es Hablar mientras liberador, uno claro. tiene es liberador. Y hoy estamos muy complacidas de tenerte acá y sobre todo con un tema tan puntual. Creo que nos pasa a muchos, nos ha pasado a todos prácticamente en algún momento, pero no logramos entender de qué se trata. Ella es Cristina Balinotti, director o doctora, mejor dicho, en psicología y experta en temas sociales y familia. Se nos acabó el tiempo. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina. Gracias a ti por la invitación.